Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un material de apoyo de ciencias sociales para sexto básico de la democratización de la sociedad chilena. Bueno, cada vez más, a medida que fueron adquiriendo nuevos derechos civiles y la gente a expresarse con diferentes formas, como por ejemplo el voto, la gente fue adquiriendo un compromiso democrático. Este proceso no fue de un día para otro, ya que hubo varios momentos que fueron permitiendo que la gente se fuese manifestando. Este nuevo régimen que venían, recordemos que venían de un régimen mucho más autoritario, ¿cierto? Desde la época de la colonia, donde el rey era el monarca y por lo tanto no había una forma de elección. Pero después de esto fue adquiriendo un proceso de democracia que no fue tan fácil, pero que lo logramos hasta el día de hoy. Ya a partir del año 1900, es decir, en el siglo XX, comenzaron diferentes movimientos de manifestación, las cuales no estaban de acuerdo con estos procesos tan autoritarios donde no se favorecía a las personas del pueblo. Una vez con la expansión del salitre, estos quedaron mucho más manifestados, es decir, las crisis empezaron a hacer efecto y las personas empezaron a buscar cómo resolver estas problemáticas sociales que lo estaban afectando. Y así empezaron a acompañarse con nuevas reformas políticas porque la estructura establecida tan clásica de la época más antigua se va quedando atrás por una forma de democracia donde las personas tenían derecho a decir lo que pensaban. En esta etapa entonces podemos decir que empieza el proceso democrático. Pero entre medio también tuvimos golpes de Estado y algún tipo de diferencias en la forma de gobernar. Pero gracias al derecho electoral, primero de los ciudadanos comunes, después con personas que eran mayores de edad, después con el voto femenino, esto fue abriendo una gran forma de expresión, donde las personas podían tener que adquirir tolerancia hacia el pensamiento de otro y poder elegir a sus propios representantes. Entre los años 1948 y 1958 se aplicó una ley llamada Defensa de la Democracia para poder permitir que los partidos políticos se organizaran según su forma de trabajo y que pudiesen existir los sindicatos. Estas organizaciones laborales donde las personas exigían que se resguardaran los derechos de ellos para que no existiera el abuso laboral. Y sin olvidar que el voto femenino fue uno de los grandes avances de este periodo, ya que este voto simbolizó que tendríamos una sociedad más igualitaria, mucho más abierta, y la mujer podía salir también hacia un mundo distinto, hacia un mundo laboral. Estas mujeres pudieron entonces tener un movimiento mucho más liberal que sigue hasta el día de hoy. ¿Ya? Ellas permitió que pudiesen educarse y no solo ser amas de casa. Y esto abrió la mente de las personas ya de ese periodo. La aprobación de esta ley que se le concedió el voto a las chilenas fue un gran cambio de nuestra sociedad y del pensamiento machista. Aunque no es algo que se acabe por completo, sí permitió que hubiese mayor igualdad en los derechos de aquellas. Este sufragio fue un cambio que marcó tanto a la época que hubo campañas, las mujeres pudieron salir a la calle, pudieron decir lo que pensaban y eso hasta el día de hoy ya saben que todavía es un movimiento muy fuerte. ¿Ya? Entonces, lo más importante de este tiempo es que fue una sociedad que fue muy conservadora, pero con el voto femenino fue abriéndose a una mucho más libre de opinión. La actividad entonces electoral permitió que hombres y mujeres pudiesen tener la facultad de seleccionar a sus representantes. Por lo tanto, la democracia es el régimen político que es el más utilizado a nivel internacional, ya que hace que las personas de su país sean mucho más libres en pensamiento y mucho más libres en decisión. Por lo que volver, por ejemplo, a una dictadura sería un retroceso para nuestro país. Te dejaré el siguiente texto para que puedas responder.
El aumento de los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con la incorporación de la mujer en la vida política. En 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones municipales y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El aumento del electorado tuvo desde entonces un rápido crecimiento, incentivado por la introducción de la cédula única electoral en 1958, que puso fin al cohecho, la aprobación del voto de ciegos en 1969 y de los analfabetos en 1972. El porcentaje de votantes con respecto a la población pasó de un 7,6% en 1932 a un 36,1% en las elecciones de 1973, uno de los niveles más altos en la historia de Chile. Esta es una fuente de memoriachilena.cl donde aparecen todas las temáticas de nuestro patrimonio cultural. Acá podemos observar que el voto femenino y otras reformas impulsaron a que las personas participaran de las acciones cívicas. En la actualidad, con el plebiscito y con otras reformas, ¿verdad?, de nuestra Constitución, las personas y los jóvenes se han hecho mucho más partícipes de este proceso. Ya recuerden que para que uno pueda opinar es necesario que participen de estos sufragios. Anota en tu cuaderno. De acuerdo al documento, ¿cuáles son los 5 hitos más relevantes en el aumento de la participación electoral? Es decir, 5 hechos importantes que nos han llevado hacia la democracia. Número 2. Ante la siguiente frase, en Chile la participación electoral siempre ha sido igual. ¿Qué responderías? Responde con fundamento. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Ha sido así? ¿Ha ido cambiando? Etcétera. Considera relevante la participación electoral porque fundamenta tu respuesta. Ya recuerda que cuando uno ya es mayor de edad, tiene el derecho cívico o social de participar de este proceso para poder ser parte de la sociedad en que tú estás viviendo. Por lo tanto, es una tarea de todos. En 1935 ya se hace oficial el sufragio o voto femenino. Y una de las impulsoras y gran participante de este proceso fue la figura de Elena Caffarena. Esta mujer ayudó mucho no solo al proceso de la democracia, sino que también al proceso de libertad y de expresión de las mujeres, lo que es muy destacado en este tiempo. Reflexiona sobre el voto femenino e investiga la importancia de Elena Caffarena. Escribe en tu cuaderno lo que hayas investigado. Lo revisaremos en nuestro próximo encuentro.